Vamos a hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre esas consecuencias tenemos el inicio de la Guerra Fría y la división del mundo en dos grandes bloques. Comencemos. Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945, Europa quedó totalmente devastada, dejó millones de muertos. Entre los países vencedores se crearon dos nuevas potencias que se alzaron como líderes mundiales. Estas grandes potencias eran, por un lado, Estados Unidos y del otro lado, la Unión Soviética. Aunque habían sido aliados contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, sus intereses y modelos políticos eran muy distintos. La reconstrucción del mundo tras la Segunda Guerra Mundial abrió la puerta a nuevas tensiones que cambiarían el orden internacional. Así fue que se crearon tensiones ideológicas entre capitalismo y comunismo. Estados Unidos promovía el capitalismo y la democracia liberal a través de elecciones abiertas y libres. Y por otro lado, la Unión Soviética promovía el comunismo a través de economías más planificadas y un sistema de partido unitario que velara por el bien de todos. La desconfianza mutua entre estas dos potencias creció, ya que cada uno veía al otro como una amenaza para su modelo de vida, porque el comunismo y el capitalismo son completamente opuestos. Esta rivalidad no era solamente política o económica, también se trataba de dos divisiones opuestas sobre cómo iba a organizarse el mundo de ahora en adelante tras la Segunda Guerra Mundial. La rivalidad entre estas dos grandes potencias creó la división del mundo en dos grandes bloques. Por un lado tenemos el bloque oriental y por otro lado tenemos el bloque occidental. El bloque occidental era liderado por Estados Unidos y se formó o se organizó a través de la OTAN. Y el bloque oriental era liderado por la Unión Soviética y se organizó o se unió a través del Pacto de Varsovia. El primer ministro británico Winston llamó a esta separación como el telón de acero, ya que era una barrera simbólica y militar que dividía Europa y el resto del mundo. Aunque no hubo ya enfrentamientos bélicos directos entre estas dos grandes potencias, sí hubo conflictos a países terceros, tales como la guerra en Corea en los años de 1950 y 1953. También a partir de estas tensiones ya directas que involucraban a otros países, eh, en Estados Unidos se impulsó el Plan Marshall, que trataba de reconstruir Europa y también trataba de evitar la expansión de la ideología comunista al resto de países. Al mismo tiempo, ambas potencias iniciaron una carrera armamentista y nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban compitiendo por ver cuál de las dos potencias era la mejor en recursos militares, armas, bombas y todo lo que esto puede incluir, herramientas para poder ganar ante otro conflicto bélico. La Guerra Fría transformó las relaciones internacionales y el mundo quedó polarizado completamente por estos dos grandes bloques. Algunos países alienaron e intentaron mantenerse neutrales en el llamado movimiento de los países no alienados. Estas grandes tensiones se expresaron de diferentes formas y de formas indirectas, a través de espionaje, de propaganda, propaganda discursiva, a través de discursos anticapitalistas o anticomunistas, competencia tecnológica como la carrera espacial y competencia científica. Este periodo marcó el inicio de un nuevo orden internacional que duraría hasta la caída del bloque soviético en 1991. A todo esto es importante que nosotros podamos comprender bien esta historia para entender por qué las sociedades actuales se construyen y se relacionan en estas dinámicas económicas y políticas. Aunque nos pueda parecer que la Segunda Guerra Mundial fue hace muchísimo y no dejó consecuencias en Guatemala, como es en el caso del país donde nosotros somos, es necesario que
que estudiemos esta parte de la historia para poder comprender por qué la política y la economía guatemalteca es así como la conocemos hoy en día y se sigue repitiendo. Así que bye, nos vemos en un siguiente video.